¿Y si todo lo que viste en la cámara del timbre fue una actuación? ¿Y si el verdadero crimen no ocurrió en la casa de Nancy Guthrie? ¿Y si la sangre, la puerta abierta, la figura enmascarada con la maceta, todo fue un montaje? ¿Y si Nancy ya se había ido antes de que ese hombre entrara en el porche? La doctora Ann Burgess lo dijo en voz alta ante la cámara frente a otros dos expertos en criminología. Y cuando lo dijo, la sala quedó en silencio. De eso trata este video. No de teorías de Internet ni de conjeturas. De las conclusiones documentadas de la mujer que enseñó al FBI a pensar sobre el crimen. La mujer cuyo trabajo en la vida real se convirtió en la serie de Netflix Mindhunter. La mujer que se sentó frente a Ted Bundy, John Wayne Gacy y el estrangulador BTK, los miró a los ojos y comprendió qué los impulsó a hacer lo que hicieron. Analizó este caso. Analizó cada detalle. Y sus conclusiones te perturbarán de una manera para la que no estás preparado. Esto es Brian Records. Este canal analiza las pruebas como se merecen. Cada fuente citada en este video está enlazada en la descripción. Si eres nuevo aquí, suscríbete ahora mismo y activa las notificaciones, porque este caso avanza y cuando haya novedades, debes estar aquí. Ahora, entremos en materia. Antes de hablar de sus hallazgos, necesito dedicar 2 minutos a explicar quién es Ann Burgess. Porque si no comprendes la importancia de lo que esta mujer aporta a un caso, no podrás entender por qué lo que dijo sobre Nancy Guthrie es tan relevante. Ann Burgess no es una personalidad televisiva. No es una analista de sillón con un canal de YouTube y una opinión. Es una profesora del Boston College de 84 años que dedicó más de 5 décadas a hacer algo nunca antes visto en la historia de las fuerzas del orden estadounidenses. En la década de 1970, el FBI no tenía un método sistemático para comprender por qué ciertos criminales actuaban como lo hacían. Los asesinos en serie eran capturados por casualidad, geografía y accidente. Nadie se había sentado con ellos para pedirles que se explicaran científicamente. Ann Burgess lo cambió todo. Trabajando junto al agente especial del FBI Robert Ressler y el agente John Douglas, diseñó el primer programa de investigación estructurado para entrevistar a asesinos en serie encarcelados. Viajó a prisiones de todo el país. Se sentó en pequeñas habitaciones con hombres que habían hecho cosas que la mayoría de la gente no se atreve a imaginar. Les hizo preguntas. Escuchó, grabó, analizó. Y a partir de esas entrevistas, ella y sus colegas construyeron los cimientos de la elaboración de perfiles criminales modernos. Ted Bundy, John Wayne Gacy, Edmund Kemper, David Berkowitz, Richard Speck, los entrevistó a todos. No para la televisión, sino para la ciencia. Para comprender los patrones que conectan el comportamiento humano depredador, de modo que la próxima vez que aparezca un monstruo, los investigadores tengan un mapa. John Douglas, su colega en ese proyecto original, es el hombre cuya historia de vida inspiró Mindhunter en Netflix. Pero la propia Ann Burgess también aparece en esa serie. Su personaje, Wendy Carr, está basado directamente en su trabajo, sus métodos, su mente. El FBI no recurre a una personalidad televisiva para que participe en la investigación cuando surge un caso como este. Trajeron a Ann Burgess. Y cuando se sentó a hablar de Nancy Guthrie, no se guardó nada. El caso que todos creen conocer. Antes de contarles a qué concluyó Burgess, necesito darles la base porque su análisis solo tiene sentido cuando se entienden los detalles específicos que estaba analizando. Nancy Ellen Long Guthrie, nacida el 27 de enero de 1942 en Fort Wayne, Kentucky, 84 años. 3 hijos. Savannah Guthrie, presentadora del programa Today Show en NBC. Annie Guthrie, casada con un hombre llamado Tommaso Cioni. Y Cameron Guthrie. Nancy vivía en el barrio Catalina Foothills de Tucson, Arizona. La misma casa durante más de 50 años, cuidaba su jardín, iba a la iglesia todos los domingos, tenía movilidad reducida, necesitaba medicación diaria, tenía un marcapasos implantado en el pecho. El sheriff Chris Nanos dijo claramente que no podía caminar 50 yardas por sí sola. La noche del 31 de enero de 2026, Nancy cenó en casa de su hija Annie. Tommaso Cioni, esposo de Annie y yerno de Nei desde hace 20 años, llevó a Nancy a casa a las 9:48 de la noche. La acompañó hasta la puerta principal. Afirma que confirmó que estaba a salvo dentro. Luego se marchó. 3 horas y 57 minutos después, a la 1:47 de la madrugada, la cámara del timbre de la puerta de Nancy captó a una figura enmascarada, armada, con guantes de nitrilo, que llevaba una mochila Ozark Trail de Walmart de $25. La figura golpeó la lente de la cámara 2 veces con calma y ritmo, y luego la cubrió con hojas de una maceta cercana. A las 2:28 de la madrugada, el marcapasos de Nancy perdió la sincronización con la unidad de monitorización junto a la cama. El dispositivo dentro de su pecho había estado registrando todo.
el pico cardíaco a 147, la frecuencia cardíaca elevada sostenida, los datos del acelerómetro que mostraban transporte pasivo y, en los últimos minutos, antes de la pérdida de sincronización, la huella farmacológica de un compuesto sedante. A las 236 millas, una cámara de vigilancia ubicada a 4 kilómetros de distancia en Camino Royal captó un vehículo que coincidía con un Kia Soul, dirigiéndose hacia el sur, hacia la Interestatal 19, en dirección a la frontera mexicana, a 96 kilómetros de distancia. Eso es lo que todos saben. Esa es la superficie del caso. Lo que Ann Burgess vio debajo de esa superficie es algo completamente distinto. La teoría de la puesta en escena que nadie se atrevía a mencionar en voz alta. Cuando Ann Burgess participó en el programa especial de CW junto al Dr. Casey Jordan y el Dr. Gary Bercato, la conversación tomó un rumbo que la mayoría de los analistas habían evitado durante meses. Burgess lo dijo con claridad y sin dudarlo. Ella dijo, es totalmente posible que la casa de Ney no fuera la escena real del crimen. Permítanme explicarles exactamente qué quiso decir con eso y por qué es la posibilidad más inquietante en todo este caso. La manipulación de la escena del crimen no es rara. Ann Burgess y sus colegas la han documentado a lo largo de décadas de estudio de casos. Una persona que comete un crimen en un lugar crea deliberadamente la apariencia de que el crimen ocurre en otro lugar completamente distinto. Plantan sangre, rompen una ventana, dejan una puerta abierta. Crean una narrativa para que los investigadores la sigan, y los investigadores la siguen porque la evidencia física está ahí mismo y parece real. Burgess examinó la casa de NI y dijo lo siguiente. El rastro de sangre que termina en lo que parece ser un punto de recogida de vehículos. La puerta abierta. La maceta colocada sobre la cámara. Todo es consistente con la manipulación. Todo es consistente con alguien que llegó a esa casa después del hecho, recorrió las habitaciones, creó la apariencia de un secuestro desde el dormitorio y luego se fue. Si eso fue lo que sucedió, entonces la figura enmascarada en la cámara del timbre no estaba nerviosa porque no había nada que la pusiera nerviosa. Nancy ya se había ido. El crimen ya había terminado. Esa persona era solo un actor entrando a un escenario. Tranquilo porque no había nada dentro de la casa que perturbar. Burgess dijo, y la cito directamente, esa persona en la puerta tiene una notable serenidad bajo presión. Y casi me hace preguntarme si es porque ya está muerta. Que esto es una puesta en escena, por lo que la persona no tiene razón para estar nerviosa. Eso ya terminó. Piensen en lo que eso significa. Cada análisis realizado en la grabación del timbre, cada experto en comportamiento que habló sobre el caminar seguro del sospechoso y la forma calculada en que cubrió la cámara. Todo ese análisis puede haberse aplicado a un hombre que caminaba por una escena vacía, una actuación dirigida por otra persona. Burgess ya ha visto esto antes. Ha estudiado casos en los que una persona fue asesinada en otro lugar y el cuerpo, o en este caso la víctima viva, fue trasladado y luego se creó una escena secundaria para engañar a los investigadores. Ha sucedido. Está documentado y requiere un tipo específico de mente detrás de ello. Un intrigante, un titiritero, alguien que entendió que los investigadores concéntrense en esa casa, en esas imágenes, en esa figura enmascarada, y mientras todos miraban hacia allí, la verdad estaba en otro lugar completamente distinto. Dos mentes detrás de un crimen. Aquí es donde el análisis de Ann Burgess se convierte en el marco más importante para comprender este caso, y es la parte que la mayoría de la gente no ha asimilado por completo. Ella no describió a un solo criminal, describió a dos. La figura en el porche, dijo, tiene una cualidad casi amateur. La funda de la pistola mal colocada. La mochila barata de Walmart con tiras reflectantes de seguridad usando una maceta para cubrir una cámara. En sus palabras, tiene una calidad de aficionado. Y esa cualidad es interesante porque sugiere algo específico, una diferencia de inteligencias. Esas son sus palabras exactas. Una diferencia de inteligencias. Por un lado, alguien que actúa en la escena con la confianza de alguien que no comprende del todo lo que está haciendo. Alguien que Burgess comparó con un niño pequeño que camina hacia el tráfico. No nervioso, no cauteloso, porque realmente no comprende el riesgo total de lo que está haciendo. Por otro lado, alguien muy diferente. Alguien que planeó esto, que entendió lo que los investigadores buscó y construyó la escena específicamente para despistarlos. Alguien que entendiera cómo funcionaba la vida de Nancy, que conociera su horario, que supiera cuándo su hija más poderosa estaría al otro lado del planeta, que entendiera la situación financiera de esa familia. Alguien que creó una demanda de rescate no porque tuviera la intención de cobrarla, sino porque creaba una historia para que los investigadores la siguieran mientras el verdadero motivo permanecía a salvo en otro lugar.
Burgess llamó a esta figura el titiritero. Ella y el Dr. Jordan usaron ese término exacto y fueron específicos sobre qué tipo de persona es. Alguien con una estructura de personalidad narcisista y psicopática. Alguien que obtiene satisfacción al ver el caos que creó. Alguien que probablemente está viendo la cobertura de noticias, viendo las conferencias de prensa, viendo a Savannah Guthrie llorar en la televisión nacional y sintiendo una satisfacción silenciosa que es difícil para una persona normal siquiera comprender. El Dr. Jordan lo dijo directamente. Mira lo que puedo hacer. Ese es el monólogo interno del titiritero. Los medios son los hilos. El público es la marioneta. Y el titiritero lo mueve todo. Cuanta más gente hable de esto en este caso, cuanto más poderoso se siente el titiritero. No es un pensamiento cómodo, pero es lo que nos dice el análisis de comportamiento documentado. Ella sabe quién hizo esto. Ahora quiero decir algo con cuidado porque esta parte importa y no quiero tergiversar lo que dijeron estos expertos. Anne Burgess no nombró a una persona específica. Es científica y no hace acusaciones sin pruebas. Pero lo que describió, las características específicas del titiritero en este caso, el conocimiento interno requerido, el perfil de comportamiento, las categorías de motivos, lo reducen de maneras que son imposibles de ignorar. A Burgess se le preguntó directamente, ¿cree que la persona responsable tiene una conexión con Nancy Guthrie? Ella dijo sí, sin dudarlo. Dijo que de alguna manera, ya sea íntima o superficial, alguien tiene conocimiento de su vida y un nivel de comodidad con esa casa que sugiere que alguien la conoce. Y dijo que cree que hay alguna cualidad personal incrustada en este crimen. El Dr. Jordan amplió eso. Dijo que en el 92% de los casos en que una mujer es asesinada o secuestrada, el perpetrador es alguien conocido por la víctima, 92%. Y dijo que esa estadística no desaparece solo porque este caso sea inusual. Burgess fue más allá. Dijo que el titiritero es local. Dijo que ambas figuras en este crimen probablemente son locales. Y dio una razón específica para creer eso. Dijo, cuando estás tratando con alguien que tiene este tipo de personalidad esquemática, alguien que planea a este nivel, que entiende la vida y el horario de la víctima a esta profundidad, no estás tratando con alguien que voló desde otro estado. Estás tratando con alguien que tuvo la oportunidad de desarrollar ese conocimiento con el tiempo, a través de la proximidad, a través del acceso, a través de ser parte de ese mundo. 20 años de cenas de viernes por la noche, 20 años caminando por esa casa, 20 años siendo parte de las conversaciones de esa familia sobre dinero, horarios de trabajo y viajes internacionales. Burgess no dijo eso. Estoy diciendo que, basándome en los hechos documentados de este caso, basándome en quién encaja en el perfil que ella describió, el motivo del que nadie quiere hablar. Esta es la parte del análisis de Anne Burgess que me dejó helado cuando leí la transcripción, y es un motivo que se ha discutido en susurros, pero nunca se ha reunido con claridad. Se le preguntó a Burgess qué motivo podría explicar el ataque a una mujer de 84 años que, según todos los testimonios, llevaba una vida tranquila e inofensiva. Ella dio una respuesta específica. Dijo que el motivo no tiene por qué estar dirigido a Nancy. Dijo que cuando preguntas quién está sufriendo más por esto, la respuesta no tiene por qué ser Nancy. Podría ser alguien de la familia. Podría ser Savannah. Podría ser cualquiera en Nueva York. Órbita. El motivo, dijo, podría ser hacer sufrir a Savannah Guthrie. Y luego dijo algo que la propia Savannah ha reconocido en entrevistas. Savannah dijo que la atormenta. La idea de que esto pudiera haber sucedido por quién es ella, que su madre fue secuestrada para lastimarla específicamente. Burgess validó ese temor con todo el peso de sus 50 años de análisis conductual. Pero luego ella y el Dr. Jordan pasaron a una segunda categoría de motivos. Y esta es más específica, más procesable y más aterradora. El Dr. Ricardo usó un término que dijo haber acuñado y estudiado extensamente. Asesinato por eliminación. El asesinato por eliminación es cuando una persona es eliminada no porque el perpetrador tenga una queja directa contra ella, sino porque esa persona está en el camino de algo. Son un obstáculo y eliminarlos despeja el camino. Toda la operación se escenifica para que parezca algo completamente distinto. Un robo, un secuestro, un crimen de un desconocido. Expuso las categorías específicas de lo que Nancy podría haber sido un obstáculo. Dinero, un acuerdo financiero que requería su eliminación o incapacitación, un secreto del que ella era consciente, algo que había presenciado o de lo que sabía que ponía a alguien en riesgo, una relación o dinámica en la que ella se interponía. Él tuvo cuidado de no señalar a ningún individuo, pero no fue vago sobre el tipo de persona que comete un asesinato por eliminación. Dijo que tienden a tener un largo historial de ser de cierta manera,
un largo rastro de personas que recuerdan encuentros con ellos, desaires a su ego, momentos de frialdad que otros notaron, pero no pudieron explicar del todo. Y dijo algo que quiero que recuerdes. Dijo, la señal reveladora de un asesinato por eliminación simulado como un crimen de un desconocido es que la puesta en escena no es lo suficientemente sofisticada como para replicar realmente las señales del crimen que pretende ser. Si estás simulando un robo, debe haber señales de un robo. Si estás simulando una agresión sexual, debe haber señales de eso. Cuando esas señales están ausentes, cuando no se llevaron nada, cuando la superficie de la escena no tiene completamente sentido como el crimen que pretende ser, esa ausencia apunta directamente hacia adentro. No se llevaron nada de la casa de Nancy, no se sustrajeron objetos de valor, no se vaciaron cajones, la medicación que necesitaba para sobrevivir se quedó sobre la encimera de la cocina. La puesta en escena no estaba del todo completa y Ann Burgess lo notó. El rescate que nunca se pretendió cobrar. Permítanme ahora abordar el rescate directamente, ya que es fundamental para el análisis de Ann Burgess, y es el aspecto de este caso que la mayoría de la gente no ha analizado con suficiente detenimiento. $6 millones en Bitcoin. Comunicaciones anónimas enviadas a TMZ y otros medios de comunicación. Una exigencia de que Savannah Guthrie pagara para recuperar a su madre. La billetera de Bitcoin ha permanecido completamente inactiva desde su creación. El FBI envió una cantidad de prueba a la dirección. Cero actividad. Ni una fracción de centavo se movió. Ni en 100 días. Se le preguntó a Burgess si creía que el rescate era real. Respondió que no, rotundamente y sin reservas. Dijo que lo que sucedió con esas notas fue o bien una persona oportunista y parasitaria que se aprovechó de la situación, o bien alguien que sabía lo que realmente había ocurrido, pero estaba lanzando pistas falsas a los medios. Y ella dijo que no se trataba tanto de un rescate real, sino más bien de llamar la atención. Lo comparó con el caso del bebé Lindbergh. John Douglas, su colega de muchos años, concluyó que el niño Lindbergh probablemente murió durante el traslado fuera de la casa. Y luego, quienquiera que se llevó al niño, envió notas de rescate de todos modos, exigiendo dinero por un niño que ya no estaba. Porque la exigencia de dinero creó una historia. Les dio a los investigadores algo que seguir. Dirigió la atención hacia un motivo financiero y la alejó de la verdad real. El Dr. Jordan añadió otra capa a ese análisis. Dijo que enviar esas notas a los medios tenía una cualidad psicológica específica, una cualidad de titiritero. Miren lo que puedo hacer. Puedo poner patas arriba todo el ciclo mediático estadounidense durante 24 horas. Puedo hacer que TMZ publique mi historia. Puedo hacer que todos los programas matutinos del país hablen de mí. Y lo hice desde el anonimato total. Dijo que la nota de rescate que destacó como potencialmente diferente de las demás fue aquella en la que el autor decía algo como, lo siento, no esperábamos que su corazón fuera tan débil. La propia Savannah dijo que creía que esa nota podría ser auténtica. Piensen en lo que significa esa frase si es real. No esperábamos que su corazón fuera tan débil. Ese no es el lenguaje de alguien que planeó un secuestro para pedir rescate. Alguien que planea un secuestro para pedir rescate trata al rehén como una carga preciosa, como la fuente del dinero. No se escriben notas de disculpa sobre el estado de la fuente del dinero. Se escriben esas notas cuando algo salió mal, cuando el plan cambió, porque la realidad no coincidió con lo que se esperaba al llegar a esa casa. El perfil del hombre en la puerta. Ahora quiero hablar de la figura física, el hombre enmascarado en el porche, porque Ann Burgess y Casey Jordan construyeron un perfil específico de él que la mayoría de la gente no ha asimilado por completo. ¿Creen que es joven de 27 a 28 años? ¿Creen que es de la zona, probablemente todavía en el área de Tucson, cuando se cometió el crimen? Aunque Burgess dijo que después de que el FBI publicara las imágenes, probablemente huyó. Dijo que cuando llega ese momento y están en una pantalla de televisión, se aterrorizan. Toda la arrogancia ha desaparecido. Y este es un hombre que el día que salió a la luz el video, renunció a su trabajo, se fue de la ciudad, rompió con su novia, si es que tenía una, y cambió su comportamiento por completo. Creen que tiene antecedentes penales, pero no lo suficientemente graves como para estar en la base de datos federal de ADN. Un historial delictivo menor, merodeador, ladrón, alguien que ha hecho muchas cosas por las que nunca fue acusado formalmente. Burgess dijo que las personas que lo conocen no van a ser el líder de los Boy Scouts locales ni el jefe de la iglesia. Dijo que las personas que lo conocen están en las afueras, personas con cierto nivel de participación delictiva. Y dijo que alguien van a reconocer sus movimientos corporales, incluso con la máscara puesta. Dijo, si piensas en alguien que conoces con una máscara, aún así lo reconocerías, por cierto.
Y luego dijo algo que nadie más había dicho públicamente en este caso. Ella dijo, este individuo probablemente ha tenido contacto con trabajadoras sexuales locales. Ese es el mundo social en el que se mueve. Ahí es donde los investigadores que buscan a alguien para identificarlo deberían buscar. Esa es una pieza de inteligencia específica y procesable de una mujer que ha pasado 50 años entendiendo exactamente este tipo de criminal. Pero aquí está la pieza que conecta todo. La pieza a la que Burgess seguía volviendo. Ella dijo, este hombre no encontró a Nancy Guthrie por su cuenta. No la eligió. No vigiló su casa durante 3 semanas porque casualmente pasó por allí un día. Fue dirigido allí. Le dieron un plano. Le dijeron a qué cámara acercarse. Le hablaron de la planta en maceta. Le dijeron el horario. Fue enviado por alguien que ya sabía todo eso. El titiritero lo envió. Y luego, cuando el trabajo estuvo hecho y el riesgo de ser descubierto se volvió real, Burgess planteó la posibilidad de que el titiritero pudiera haber hecho una última cosa. Dijo, la persona en la puerta puede haber sido eliminada, literalmente, ya no está con nosotros, asesinada por quien lo contrató. Lo dijo con cuidado, lo planteó como una posibilidad, pero lo dijo en el contexto de un caso tan inusual, tan bien planeado y tan silencioso durante tanto tiempo. Un titiritero con una personalidad psicopática que necesitaba eliminar el cabo suelto tenía toda la motivación del mundo para hacer precisamente eso. La cadena es tan fuerte como su eslabón más débil, y el hombre en ese porche era un eslabón muy débil. La persona que conoce esa casa. Esta es una pregunta a la que Anne Burgess volvía una y otra vez, la que da forma a todo el marco de la investigación. ¿Quién podría conocer esa casa de la manera en que este crimen requería que alguien la conociera? Dijo que el perpetrador, es decir, el titiritero detrás de esto, conocía la vida de Nancy y tenía un nivel de comodidad con esa casa que sugiere que la conocía. No que supiera de ella, sino que la conocía. Los detalles específicos necesarios para ejecutar este crimen. Las posiciones de las cámaras, la puerta, el horario, la disposición en la oscuridad, el calendario familiar, cuándo Savannah estaría en el extranjero, cuál era la realidad financiera de la familia en comparación con la percepción pública. Fue cuidadosa. Señaló que podría haber sido alguien con acceso profesional a la casa, un jardinero, un techador, un técnico de climatización, alguien que hubiera estado dentro de la casa durante décadas prestando servicios, alguien que conociera su distribución sin ser un allegado de la familia. Esa es una distinción importante que hizo. El cerebro detrás de todo no tiene por qué ser alguien que Nancy reconociera en la mesa, pero necesitaba acceso constante, acceso suficiente para conocer los detalles que solo la cercanía proporciona. Y luego está el detalle financiero que nadie ha examinado con suficiente detenimiento. La demanda de rescate era de $6 millones. Ni 5 ni 10, 6. Es una cifra precisa. No es una cifra que un desconocido se invente al imaginar la riqueza de una presentadora de televisión. Esa cifra refleja el conocimiento de lo que realmente es líquido, lo que realmente es accesible, cómo es la verdadera situación financiera en el seno de esa familia. Un desconocido exige 50 millones porque los desconocidos sueñan en fantasías. La persona que exigió 6 millones conocía la realidad. Lo que el sheriff no quiere comentar. Tengo que decir algo aquí que debe decirse porque las fallas institucionales en este caso son directamente relevantes para dónde nos encontramos 100 días después. El director del FBI, Kash Patel, dijo públicamente en el podcast de Sean Hannity que el FBI estuvo excluido de esta investigación durante casi 4 días después de la desaparición de Nancy. 4 días mientras una mujer de 84 años con un marcapasos estaba en algún lugar sin su medicación. Dijo que el sheriff del condado de Puma envió evidencia de ADN a un laboratorio privado en Florida en lugar de enviarla al laboratorio del FBI en Quantico. Dijo, en el registro, nuestro laboratorio es simplemente mejor que cualquier otro laboratorio privado. Lo habríamos analizado en cuestión de días y tal vez habríamos obtenido mejor información. La propia doctora Anne Burgess comentó sobre el proceso de investigación. Dijo que una de sus preocupaciones desde el principio fue la entrega temprana de la escena del crimen a la familia. Lo calificó como un error. Dijo que las cosas necesarias para perfilar adecuadamente un caso como este requieren acceso a la escena del crimen que una vez perdido no se puede recuperar. Dijo, y la estoy citando directamente, es casi imposible perfilar basándose en lo que no sabemos. Necesito ver la escena del crimen. Ella nunca lo conseguirá ahora. El sheriff Nanos entregó la escena del crimen a la familia en cuestión de días. La casa fue limpiada. Los objetos fueron movidos. La evidencia biológica que podría haber respondido directamente a la pregunta de la puesta en escena
Si el patrón de sangre era consistente con una confrontación real o con gotas colocadas artificialmente, ha desaparecido. El sargento Aaron Cross, presidente del sindicato del departamento del sheriff del condado de Puma, le dijo al reportero Brian Anton que la primera semana de esta investigación fue caótica. Su palabra, caótica. Detectives sin comunicarse entre sí. Agentes del FBI confundidos sobre a dónde ir. Una escena tan desorganizada que CS dijo que el sheriff debería haber entregado toda la investigación al FBI desde el primer día. Y luego está esto. Fox News captó al sheriff Nanos afuera de su oficina cuando le preguntaron si los investigadores estaban más cerca. Se subió a su Corvette y antes de cerrar la puerta dijo, sí, pero las fuentes de Brian Anton cercanas a la investigación le dijeron algo diferente. Dijeron que no están mucho más cerca, que no hay un sospechoso específico al que estén a punto de llegar, que las pistas siguen llegando, pero la evidencia sólida no converge en un nombre. 100 días, sin arrestos, sin cargos, sin nombre. Ann Burgess pasó 50 años ayudando a las fuerzas del orden a comprender crímenes como este. Les dio una hoja de ruta y en algún lugar en una habitación en Tucson, Arizona, los investigadores la están siguiendo o no. Nancy Guthrie tiene 84 años. Crió a 3 hijos después de que su esposo muriera en un accidente minero en México cuando ella tenía 46 años. Construyó una vida en Tucson que fue tranquila y buena y completamente suya. Iba a la iglesia, cuidaba su jardín. Se sentó en su porche en las estribaciones de Catalina y observó las tardes del desierto y jamás imaginó que alguien estuviera ahí fuera en las semanas previas al 31 de enero, estudiando el ritmo de su vida, conociendo su rutina, conspirando contra ella. Su marcapasos sigue dentro de su pecho ahora mismo, hoy, 100 días después del 1 de febrero. Ese dispositivo sigue registrando, sigue grabando. Cada latido, desde las 2:28 de la madrugada del 1 de febrero, está almacenado dentro de un dispositivo del tamaño de una pequeña caja de cerillas. La verdad completa de lo que Nancy ha experimentado cada momento de cada día almacenada dentro de ella. La única manera de acceder a ese registro es encontrarla. Elizabeth S.M. habló con los periodistas en mayo de 2026 y dijo que Nancy podría seguir viva. Elizabeth Smart habla desde una experiencia que nadie más en esta conversación tiene. El Día de la Madre, 10 de mayo de 2026, Savannah Guthrie publicó un homenaje a su madre. Ella escribió, «Madre, hija, hermana, ninguna te extrañamos con cada aliento. Nunca dejaremos de buscarte. Nunca estaremos en paz hasta que te encontremos». Una hija que llama al silencio. El ADN en Kiko está siendo procesado. Cece Moore, la mujer que ayudó a resolver el caso del asesino del Golden State, está involucrada en el análisis. 2 perfiles de ADN, 2 oportunidades separadas para una coincidencia en una base de datos genealógica pública. Cuando llegue esa coincidencia no será una teoría, será un nombre. Si estás en el área de Tucson y algo ha estado rondando en tu cabeza desde finales de enero, sabes qué hacer. $1 millón en efectivo anónimo. El número está en la descripción a continuación. Anne Burgess ha pasado 50 años entendiendo cómo se ve la oscuridad. Recorrió este caso y nos dijo lo que vio. Un titiritero, un intrigante, alguien local, alguien con conocimiento interno, alguien que probablemente está viendo este video ahora mismo y alguien que será encontrado. Antes de que termine este video, quiero hacerles una pregunta y quiero que la respondan en los comentarios. Anne Burgess dijo que el cerebro detrás de todo es alguien de la zona, alguien con información privilegiada sobre la vida de Nancy, alguien de su círculo. Basándose en todo lo que saben sobre este caso, ¿quién creen que encaja con esa descripción? Una palabra, un nombre. Comenten abajo. Soy Brian Records. Si este video les ayudó a comprender este caso como ningún otro, suscríbanse ahora mismo y activen las notificaciones. Analizamos las pruebas como se merecen. Siempre sin titubear, sin proteger a nadie. Traigan a Nancy.